Hola crack digital, ¿cómo estás? El día de hoy vas a aprender algo súper valioso y es cómo ganar más reseñas de Google, ¿cierto? Bueno, esta introducción ya estuvo muy larga, vamos directo al grano y vamos a ver específicamente cómo conseguir las reseñas y, pues, lo más importante aún, por qué conseguirlas. Entonces, yo cuando estaba haciendo este tutorial, ¿cierto? Había varias cosas que quería tener presentes, ¿cierto? La primera es quizás el por qué es importante, ¿cierto? Muchos dicen consigue reseñas, pero no explican por qué. Este estudio, si bien es del 2018, eh, refleja un aspecto muy importante y es en términos de factores locales, cuáles son aquellos criterios que influyen más. Y si nos damos cuenta, en el número 3 están las señales que dan las reseñas, ¿cierto? Cantidad de reseñas, velocidad de las reseñas, diversidad, etcétera. E incluso si vamos a ver los 50 factores más importantes más allá de esto, vemos que en algún punto acá vemos la cantidad de reseñas en Google con texto, ¿cierto? Entonces, más allá de esto es importante tener en cuenta que en términos de Google es importante conseguir reseñas y prueba de ellos es artículos como esto, en donde básicamente analizan diferentes factores que pueden incidir a la hora de aparecer en Google Maps y en términos de posicionamiento local. Entonces, aquí yo lo que te quiero mostrar es esta metodología de cómo ganar más reseñas, ¿cierto? Es una guía hecha por nosotros. Sin embargo, antes de arrancar, para mí es muy importante decir de dónde saqué esta información, ¿cierto? Y la saqué básicamente de esta de esta fuente que es Tufts Institute. Entonces, aclaro esto porque la presentación que yo hice es un copy-paste de esto. Sin embargo, ¿por qué me tomé la libertad de hacer este copy-paste y de mencionarle a ellos? Porque uno, la información que está aquí es muy valiosa. Hay gente que si está consumiendo este video en español no quiere verla en inglés, ¿cierto? Y más allá de eso, para mí es importante, ¿cierto?, mencionar la fuente porque, no sé, a mí, yo sé que yo soy partidario de que si a uno le copian el contenido es porque uno lo está haciendo bien. Pero si uno lo va a copiar de una manera tan tajante como yo lo hice, pues por lo menos me gustaría que me dieran la fuente. Entonces, pues quiero que sepan que esto viene de Tufts Institute, Supercharging Your Referrals and Reviews. Y bueno, no, sin más ni menos, arranquemos. Cómo ganar más reseñas, una guía hecha por nosotros, ¿cierto? Entonces, guía para ganar más reseñas, una guía por Smile Consulting. Y arrancamos con la importancia de las reseñas y recomendaciones. Según estadísticas de Nielsen, el 92% de las personas confían en las recomendaciones de familiares y amigos por encima de cualquier otro tipo de mercadeo. Esto tiene mucho sentido. ¿Por qué se mueve tanto el voz a voz? Pues principalmente porque alguien cercano nos está recomendando algo. Esto no solo es verdadero para el voz a voz, sino para el influencer marketing. La gente quiere confiar en gente cercana. Y hay gente que me puede decir, Luis, pero ¿qué tiene que ver eso con reseñas? El hecho de que alguien ya haya probado un producto o servicio hace que dentro de todo esa persona reciba o perciba esa información como valiosa, y no solo valiosa, sino confiable. Aquí además dice, sin embargo, según Bradley, el 84% de los usuarios confían en las reseñas online tanto como en la recomendación personal, y para mí esta es una estadística bastante interesante, la cual yo veo mucho en mi día a día cuando voy a comprar algo en Amazon. La forma en la que yo compro en Amazon es basada en lo que una persona en Estados Unidos dijo, o con base a lo que haya dicho alguien en México, en la India, ¿cierto? A mí no me importa quién escribió la reseña. Eso es algo muy curioso, simplemente me interesa cuál fue su experiencia. Entonces, en otras palabras, las recomendaciones y reseñas son de extrema importancia. Y también son relevantes para Google. De acuerdo al artículo Google 200 Ranking Factors de Backlinko, las reseñas son un factor que incide en los motores de búsqueda. Y dejemos de lado este, que es uno de los artículos más completos que hay en la web en términos de factores que inciden en posicionamiento. Esto también, como acabamos de ver en el estudio de Moz, influye fuertemente. Es decir, las reseñas no solo son importantes porque uno necesita recomendaciones y validación social de terceros y porque la gente está leyendo esas reseñas, sino también son importantes porque Google está echando ojos, como ya vimos previamente. Entonces, de acuerdo a eso, las reseñas que recibe una marca en Google Maps afectan en la visibilidad que ésta pueda tener en motores de búsqueda. Y aquí hago una aclaración, no son solo importantes las que uno recibe en Google Maps, también son importantes las que uno recibe en otras fuentes. Y prueba de ello es que si yo pongo aquí Maffer Camargo, fíjate que cuando uno se mete aquí salen opiniones de Top Doctors y de Doctoralia, ¿cierto? Si yo me meto a ver Dentica by Cristina Suaza, ¿cierto?
te vas a dar cuenta que aquí saca la información de Top Doctors, Doctoralia y Facebook. En resumen, lo que la gente opina de ti es muy importante y Google está recopilando esta información, pero más aún aquellas que tú escribes nativamente dentro de Google, ¿cierto? Entonces es súper importante entender que las reseñas tienen un peso cuando estamos hablando de esto. Sin embargo, antes de pedir reseñas y recomendaciones, esto es muy importante, lo que no se planea no se mide y lo que no se mide no existe. Si quieres obtener reseñas de manera recurrente, es necesario que tengas un sistema o plan de acción que te permita conseguir reseñas de manera recurrente, ¿cierto? Para eso es necesario crear un plan de acción que nos permita obtener la cantidad de reseñas necesarias para que un consultorio odontológico resalte en Google y que este sea medible. Entonces, ¿qué pasa si tú estás viendo esto en un grupo mío o en YouTube y dices, oye, pero es que yo no tengo un consultorio odontológico, sino que tengo una consulta, no sé qué? Bueno, en fin, lo mismo. Punto es, uno aquí quiere hacer un plan de acción semanal, ¿cierto? En donde uno básicamente quiere hacer preguntas claves. Esto se está viendo muy distinto aquí frente a cómo se veía en el otro documento, pero bueno, no me miren feo. Primero que todo, ¿cuántas reseñas queremos obtener esta semana? ¿Cuántas obtuvimos esta semana? ¿Cuántas obtuvimos este mes? Y si logramos el objetivo de reseña, ¿cierto? Porque digo que lo que no se mide no existe, porque es que si uno no tiene en cuenta la cantidad de reseñas que busca, ¿cierto? Pues lo que va a pasar es que simplemente va a quedar a la deriva. Puede que este mes nos consigamos 20 reseñas, el siguiente 2, el siguiente 0, el siguiente 4 y así sucesivamente. En ese sentido es importante trazarse y plantearse metas específicas de cuántas reseñas uno quiere obtener y idealmente algo como este uno quiere compartirlo con el equipo de uno. Hey, tenemos 20 reseñas este mes, vamos a ir por 10. ¿Cuántas hemos conseguido en este mes? 0. Ok, ¿cuántas tenemos que conseguir semanalmente? 2.5, es decir, 2 o 3. Ok, es lunes, ¿cierto? ¿Cuántas hemos conseguido hasta hoy? Es muy importante mantener esto. Entonces, ese es el apartado 1. Punto número 2, pacientes. ¿A qué pacientes les pediremos una reseña o recomendación? En ese sentido, más allá de esto, hay gente que va a decir, Luis, pero es que lo mío no son pacientes. Yo tengo una agencia de marketing digital y bla, bla. En fin, es lo mismo. Mi ficha de Google Mi Negocio tiene 120 reseñas y yo soy una agencia de marketing digital. Yo no tengo tantos clientes como un odontólogo tendría pacientes y demás, es decir, se pueden conseguir. El punto es, cuando uno organiza la semana de lunes a viernes y apenas arranca el lunes, uno que quiere hacer, uno quiere juntarse con el equipo y decir, vean, esta semana viene fulano, fulana, sotano, uno enlista a todos y dice, ¿a quiénes les vamos a pedir? Entonces uno lo que hace es planear o pedirle reseñas con base a la gente que nos cae bien. Ya vamos a ir en ese punto específicamente. Pero uno quiere tener mapeado, ¿cierto? Identificado que, digamos que esta semana me vienen 20 personas. Si esta semana me vienen 20 pacientes, yo de esos 20 pacientes voy a identificar 10 a los cuales les voy a pedir la reseña y de esos 10 probablemente 2 me la den. Entonces ahí uno empieza a sacar una pequeña tasa de conversión de, hey, le pedí la reseña a este, sí o no, sí. Y con base a eso, si tú identificas que si tú le necesitas pedirle a 5 personas para conseguir una reseña, pues para llegar a 2, pues necesitas 10 y para llegar a 3 necesitas 15. En fin, este es un tema de planear y tener claro qué es lo que uno quiere lograr. Entonces, aquí viene la guía para ganar más reseñas de 5 estrellas y esto es algo que yo no realicé, nuevamente lo copié y pegué de esta fuente porque me parece que está muy bien hecho. Como tal, en Tops Institute dicen que existen 2 tipos de reseñas y es básicamente reseñas caídas del cielo y solicitadas. ¿Cómo son estas reseñas? Las caídas del cielo son oportunidades de reseña que llegan a nosotros sin esfuerzo alguno y estas ocurren cuando me dan un cumplido a mí o a alguien de mi equipo. Hey, me encantó este tratamiento, estuvo chéverísimo. O cuando me dan las gracias por el tratamiento o haber presentado un buen servicio o muestras satisfacción. Básicamente cuando alguien nos dice, hey, me encantó el trabajo tuyo. Esas son las fáciles, porque ahí se presenta un guión para que podamos conseguir la reseña. Y las solicitadas son las reseñas que nosotros le pedimos al paciente. Es para aquellos que son leales, siempre vienen con nosotros, son consistentes, asisten a mi consultorio de manera recurrente, son felices y son pacientes ideales. En esencia queremos solicitar reseñas a pacientes que nos gustaría seguir teniendo, no a cualquiera, sino a los pacientes que nos agradan y que nos gustaría ver más seguido en el consultorio. Nuevamente esto aplica para cualquier tipo de negocio. Entonces, veamos el guión de las reseñas caídas del cielo. Entonces, así va más o menos este guión.
Llega el paciente y dice, oye, muchísimas gracias, me encantó lo que acabas de hacer, ¿cierto? Nos sirve cualquier tipo de cumplido o frase que refleje satisfacción. Te dicen, oye, mira, lo que me hiciste estuvo lo máximo, ¿cierto? O si ustedes hacen algo bien en su trabajo y el cliente les dice como que, o bueno, sí, el cliente les dice, hey, quedó súper bien, me encantó, pues uno que dice, oye, me alegra muchísimo que te haya gustado el tratamiento. No, hombre, o sea, Luis, lo que sea. De hecho, nosotros trabajamos fuertemente para ser mejores cada día. ¿Sabes qué es lo único malo? Que existen muchas personas que no van al odontólogo o que no vienen acá porque no escuchan este tipo de historias. Entonces, necesito tu ayuda. Y aquí es muy importante la palabra ayuda. ¿Por qué? Porque dentro de el estudio, ¿cierto? O lo que ellos han dicho que les ha servido, que para mí tiene mucho sentido, es cuando uno llega y le dice a alguien que uno necesita ayuda, uno está haciendo sentir a la otra persona de manera importante, como que lo necesitamos, como que lo que vaya a hacer de verdad nos va a ser útil, pues por eso se llama ayudar. Y en ese orden de ideas, pues lo que ocurre es que si alguien se da cuenta de eso, si uno le dice a esa persona como que, hey, necesito tu ayuda, le estamos dando mucha más importancia y va a ser. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando uno le pide ayuda a alguien, la gente se quiere sentir útil y va a decir, claro que sí, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que vemos ahí? Claro que sí, cuéntame. Entonces es importante tener en cuenta esta palabra clave, ayuda. Y uno sigue así. Muchas personas no nos conocen o no han oído de este tipo de historias, como la que tú acabas de tener. Nuevamente, recordemos que la persona acaba de decirnos como que me encantó el tratamiento o me encantó lo que acabas de hacer. Entonces, no conocen estas experiencias tan buenas como la que tú acabas de tener. Entonces, ¿estarías dispuesto a compartir esta buena experiencia en Google? Así, cuando una persona llega a nosotros en Internet, podría saber que aquí se viven este tipo de experiencias. Entonces, obviamente, la idea no es leer esto como, oye, muchas personas no nos conocen o no han oído de este tipo de historias. No, a ver, toca entender qué es lo que está ocurriendo. Como tal, qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a este tipo de cosas y es qué es lo que está ocurriendo. Yo en este momento, ¿cierto? Tengo a un paciente que me acaba de decir, hey, estoy feliz. O sea, muchas gracias. Y nosotros queremos, o sea, estamos felices porque está feliz, ¿cierto? Y en ese momento queremos aprovechar ese espacio para literalmente decirle como, oye, qué bueno, es una lástima que muchas personas no conocen este tipo de experiencia, ¿cierto? Tú me podrías ayudar con algo, me podrías ayudar, y la persona va a decir, sí, claro que sí, cuéntame. ¿Por qué va a decir, claro que sí, cuéntame? Es que nos acaba de decir que está felices. Y en ese momento regresamos al guión y le decimos, mucha gente no conoce estas historias como la tuya. ¿Será que tú nos podrías ayudar con una reseña en Google para que más gente conozca que aquí se pueden vivir ese tipo de experiencia? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hey, en últimas queremos tener más pacientes como tú. O sea, y que es una lástima que la gente no sepa que uno puede obtener una experiencia tan buena como esta. Entonces, obviamente, pasemos nuevamente a esto de acá, ¿cierto? Pero es por qué cuento esto. Porque es importante entender la psicología de lo que está ocurriendo en ese momento. No es simplemente como copiar y pegar el guión y dárselo a un asistente para que lo haga. No, esto hay que entender cómo está fluyendo la conversación, ¿listo? Entonces, este es el primer pedazo. Entonces, el paciente va a decir, sí, claro, ¿qué tengo que hacer? Entonces, aquí dice que el escenario varía de acuerdo a si el paciente tiene sistema operativo Android o iOS. Un usuario con Android ya tiene su cuenta de Gmail incorporada, lo cual hará que pueda realizar reseñas en Google Maps sin dificultad alguna. Sin embargo, si la persona tiene un iPhone, será necesario que el paciente ingrese antes de Gmail para realizar la reseña, ¿cierto? Esto es muy obvio. Si tú tienes un Android, pues ya estás automáticamente en una cuenta de Gmail. Entonces, aquí lo importante es que tú tienes que decir lo único que tienes que hacer. Y es importante arrancar con esto que es lo único que tienes que hacer. Lo hace sonar como que es sencillo. Es meterte a Google Maps y calificarnos ahí. Déjame en serio cómo hacerlo. Esto es muy importante porque hay gente que no sabe cómo hacer esto y la idea es que uno les muestre que es sencillo hacerlo. Lo único que tienes que hacer es esto. Entonces, esa última frase es muy importante porque muchas personas nunca han hecho una reseña online y en ese sentido es necesario acompañarlos en el proceso para que lo puedan hacer. Si es que la persona está teniendo dificultades para lograrlo, envíale un link predeterminado para que te pueda calificar. Para eso ingresa a Plepper y mete tus datos ahí. Entonces, si tú te metes aquí en Plepper, tú en definitiva puedes sacar ese link y básicamente tú te metes aquí en el link de Maps, ¿cierto? Digamos, yo no sé, yo pongo Mafer Camargo para hablarles de algo y me meto aquí en Maps, ¿cierto?
el link que me sale aquí, ¿cierto? Que es de esta ficha. Yo llego, lo copio y lo pego, pack, que es el mío. Y este es muy importante, entonces yo pongo aquí la frase que a mí me interesa, que entonces yo pongo Spanish, ¿cierto? Entonces, ¿qué me interesa? Me interesa poner la URL exacta, me interesa poner la palabra clave por la cual quiero aparecer y el lenguaje. Y aquí simplemente pongo que me genere el link y a la casa. Bueno, esto estuvo súper chévere porque no me salió bien. Pero si eso no funciona, no te preocupes. Te metes en Google My Business, ¿cierto? Y en Google My Business pues es muy sencillo. Uno básicamente cuando ingresa y uno accede al perfil, ¿cierto? Y uno se mete aquí, muy sencillo. En este pedazo acá donde dice consigue más opiniones, ¿cierto? Acá consigue más opiniones. Uno pone enviar formulario, copia y pega esto y lo tiene. Entonces idealmente lo que uno tiene que tener en ese preciso instante es ese link a la mano. Uno quiere tener ese link como que hey, ahí súper fácil de conseguir, lo vamos enviando y con base a eso empezamos a conseguir las reseñas. Entonces es muy sencillo. Paciente que está feliz, que nos acaba de decir que está feliz, nosotros le decimos que hey, nos gustaría que más personas supieran su experiencia, que si nos puede ayudar, la otra persona nos va a decir claro que sí, le decimos como que hey, ayúdanos con una reseña para que más gente conozca tu experiencia. El paciente va a decir sí claro, cuéntame qué tengo que hacer o cómo lo hago o mándame el link o lo que sea, y uno le dice que es muy sencillo, solo tienes que meterte a Google Maps y calificarnos y yo te enseño, y tenemos ese link ahí. Entonces pues paso 1, ¿cierto? Acabamos de ver todo esto, cómo se hace. Básicamente pues uno simplemente tiene que meter aquí los datos, o sea, es que no entiendo ni siquiera por qué Plepper me quedó mal, pero bueno. De hecho vamos a hacer el intento una vez más, a ver si funciona. ¿Qué pasa si yo le dejo automáticamente en inglés, ¿cierto? Bueno, está buenísimo. Idealmente lo que hacemos es copiamos esto acá o esto acá, y lo que pasa es que cuando esto ocurre, ¿cierto? Va a salir esto ahí y nos va a decir automáticamente como que escribe la reseña y nos pone como eres lo máximo. Esto es publicado. Bueno, en fin, es importante que tengamos ese link a la mano para que la gente nos pueda calificar rápidamente, y pues para esto sirve Plepper. Ahora vamos a ver las reseñas solicitadas, ¿cierto? Aquellas que no llegan tan fácil como que alguien no nos dijo como que hey, te amo, eres lo máximo, sino quizás un caso más de la vida real, de lo que nos pasa a todos de lunes a viernes. Entonces, el sentido es, bueno, ¿y qué tal estuvo tu experiencia hoy? Aquí es básicamente uno el que está induciendo la respuesta. Estuvo súper, me encantó, en realidad me gustó muchísimo el tratamiento. Entonces, aquí es muy importante, obviamente si dijo que no le gustó o que no estuvo conforme, pues simplemente hasta ahí llega. Necesitamos que la persona muestre algún tipo de satisfacción y nosotros lo que queremos es, hey, ¿cómo te fue hoy? Cuéntanos. Entonces la persona dice, estuvo súper, me encantó, en realidad me gustó muchísimo el tratamiento. Y uno ahí llega y dice, me alegra, cada vez que tú vienes acá me siento muy feliz. Entonces toca dar un cumplido sincero y aterrizado a la otra persona. Nuevamente vamos al otro pedazo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refieren con esto? Este no es un pedazo de la moneda como, oye, tú eres lo máximo. No, o sea, tiene que venir del corazón. Como que, hey, nuevamente, pensemos que estas son reseñas solicitadas a pacientes / clientes que nos gustan. Entonces, ese cliente que nos gusta nos está diciendo, hey, la pasé bien, me gustó mucho. Entonces uno le dice, oye, de verdad me encanta. O sea, tú eres el tipo de paciente o de cliente que cualquiera querría tener, porque no sé, eres puntual, pagas súper bien, eres súper cumplido con lo que tienes que hacer, no sé. Obviamente, nuevamente si es solicitado tenemos que tener en cuenta esto. Y aquí es muy importante tener en cuenta un factor. Cuando nosotros le decimos a la persona tú, ¿cierto? O que nos encanta que tú vengas o que tú hagas tal cosa, primero que todo a la gente le queda el nombre tú, o sea, el nombre tú. Le queda claro el tú. Y le queda claro el tú porque es que uno está haciendo énfasis en esa persona. Y el hecho de que tú le estés dando un cumplido sincero, nuevamente, no es como que tú te metas como hacen los baristas de Starbucks que casi siempre llenan lo mismo, no. Tú quieres básicamente, hey, algo que sea chévere y que sea propio de esa persona y diga como que, hey, gracias, ¿cierto? Entonces, sigamos con el guión. Tiene que ser muy importante que esto que lo vayamos a decir venga del corazón y sea algo 100% sincero. Entonces, si uno no sabe qué decir del paciente,
pues regresamos a la tabla, decimos qué nos gusta de cada paciente y lo apuntamos. Sencillo. Bueno, regresemos. Entonces, ¿cierto? Estamos aquí y decimos, cada vez que tú vienes acá me siento muy feliz. Nosotros trabajamos fuertemente para que cada vez que vengas sea especial, ¿cierto? Sería muy bueno que más personas como tú conocieran experiencias como estas, así que necesito tu ayuda. Nuevamente, aquí primero le preguntamos qué tal estuvo su día de hoy, tiene que decir que estuvo bien, que estuvo chévere, y con base en eso le empezamos a inducir el resto de cosas. Dense cuenta que aquí uno está llevando el control de la conversación, uno le pregunta qué tal le fue, si le dice que le fue bien, uno llega, le da un cumplido, le dice lo mismo que hubiera hecho en el otro caso. Nos gustaría que más gente como tú vengan y tengan esa experiencia, así que necesito tu ayuda, en esto que me ayudes, quiero que la otra persona se sienta importante. ¿Se va a decir? Claro que sí, cuéntame. Entonces uno dice, muchas personas no nos conocen o no han oído este tipo de historias, entonces estarías dispuesto a compartir esta buena experiencia en Google. Así, cuando una persona llega a nosotros en internet, puede saber que aquí se viven este tipo de experiencias como la que tú acabas de tener. Nuevamente, si se dan cuenta, es muy parecido un guión al otro. La diferencia es que en un caso, la respuesta la estamos induciendo nosotros, estamos llevando el guión por donde nosotros queremos, mientras que en el otro, estamos partiendo de una variable sorpresa y es que la persona ya está feliz y cogemos eso así como está y aprovechamos la oportunidad. Entonces, aquí viene básicamente lo mismo y demás. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Y aquí básicamente termina esta presentación, ¿cierto? Creo que cuánto tiempo llevamos grabados, vamos 21 minutos, bueno, no voy a hablar más basura. Es importante conseguir reseñas. Ya di la evidencia anecdótica que pone, por ejemplo, Moz, o que hace referencia Branding en el artículo de Backlink o de 200 Ranking Factors, ¿cierto? Conseguir reseñas es importante. Y no solo es importante por eso, yo he tenido casos en donde un paciente llega literalmente por leer la reseña de otro paciente. Entonces, en ese sentido, tenemos que esforzarnos para conseguir reseñas, bastantes reseñas, y preferiblemente que sean reseñas de calidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí no me están hablando de la cantidad de reseñas como tal, sino la cantidad de reseñas con texto. Es decir, que Google está evaluando si yo estoy consiguiendo reseñas y son reseñas buenas, valiosas, y no con súper. Porque es que cuando las reseñas tienen contenido y tienen contenido de valor, eso lo que hacen es darle aún más relevancia frente a otro tipo de reseñas. En esencia queremos conseguir buenas reseñas y en ese sentido, básicamente lo que yo siempre recomiendo es hacer una de dos cosas. O incentivar a las mismas asistentes o las personas que tratan directamente con los pacientes o los clientes para que consigan las reseñas. Hey, si tú consigues tantas reseñas, yo te bonifico con tanto. Eso funciona muy bien. O el escenario 2 es incentivando al mismo paciente. Oye, muchísimas gracias por haber escrito la reseña, te tenemos un regalito, pues si tú eres un odontólogo, le regalas una crema dental, hey, no solo le acabas de decir que estás feliz con su tratamiento, le escribiste una reseña, sino que te acaban de dar una crema dental, súper bien. Entonces uno quiere o incentivar a la persona que va a conseguir las reseñas o a la persona que va a escribir las reseñas. Dije que no voy a hablar más, espero que esto te haya sido de gran utilidad y como no, en este caso te quiero pedir un favor muy importante, ¿cierto? Y es que te metas a Smile Consulting, ¿cierto? Y me servirá mucho que me escribas aquí una reseña, ¿cierto? Entonces, espero verte en otra oportunidad y espero que te haya sido de gran utilidad, Crack Digital. Nos vemos en otro video, lo que sea. Chao.